Hola, comunidad Grillo, yo soy Mateo Cuarón. Pues soy un compositor mexicano que pues lleva varios distintos tipos de proyectos. Empecé pues haciendo canciones hace como 10 años, dentro de las cuales está Shout, que creo que es de hecho la primera canción que saqué ever. Y luego pues empecé a hacer una banda y se llama Laila Índigo, que es como una onda más rock pop. Y actualmente me dedico a hacer música para películas y para series. Y eso es lo que ando haciendo actualmente. Shout. They always told me not to talk it up. Y tiene como una onda ochentosa. Con mis early twenties como que estaba más como abierto a experimentar con distinto tipo de maneras de acercarse a la composición y a la producción de canciones y al songwriting y demás. Y entonces esta canción, pues la hice toda con un teclado. O sea, todos los instrumentos que hay en esta rola eh, son a partir de uno de esos teclados Yamaha que todos alguna vez tuvimos en nuestra casa, como de 4 octavas. Este, pues sí, esos tecladitos así, no tan grandes. Y pues ya ven que tienen botones que le picas y empieza a sonar de que pues una batería o como una secuencia rítmica, o puedes cambiar el sonido para que en vez de que sea piano sea un órgano, o sea como pues, dizque un sintetizador de los ochentas. Y entonces todos los sonidos que están en esta canción, Shout, pues vienen de ese teclado, o sea, menos la voz, que pues, voz mía que grabé y voz de otras personas que luego van a escuchar, pero todo lo demás viene de ese instrumento. Y la canción per se, pues habla sobre hablar tu verdad o como decir, expresarte, decir lo que, lo que sientes en ese momento, como no dejarte ser inhibido por, no sé, la sociedad, por tu familia, por tus padres, por tus amigos, o sea, como permitir una expresión libre y como, pues sí, como está como contada a manera de shout, de grita, y pues, no importa, tú habla y di lo que sientes y lo que crees y lo que piensas. Por ahí va la onda. O sea, yo creo que en esa época, eh, como que uno todavía está pues morrillo y como que piensa como, no, es que si lo hago en inglés está más cool, y entonces como que es como The Clash y como Duran Duran, que son como estas bandas de los ochentas y que, pues, no sé, hice una playlist como para inspirarme y todo era en inglés y como que todavía no conocía tanto, pues no me había empapado de tantas grupos o bandas de música de los ochentas en español como tal. Y pues fue como por un lado, inmadurez de, no, pues tiene que ser en inglés y como que está más cool que sea en inglés y así. Y luego ya como que fue cambiando esa perspectiva en el transcurso de los años, pero en ese momento fue por eso. You might get away. Shout. They always told me not to talk it up and not to go with the doubt. They always told me not to play, but this will be my getaway. Shout. They always told me not to live it up and not to go my mouth. Shout. They always told me not to live it up, but this will be my getaway. Shout. Entonces, bueno, eso es como el principio de la canción, con una pequeña introducción de teclados con percusiones, con como batería, con un beat. Y bueno, acá lo que tenemos en moradito, en como fuchsia, es el beat de la batería.
Me voy a solear. Y luego como que sentía que le hacía falta como una especie de cencerro, tarolazo como más seco en los tiempos débiles, o sea, en el segundo y en el cuarto tiempo. Y entonces le agregué esto también. Y algo chistoso de pues, este track, este beat de batería, es que literalmente nada más le piqué al botón de play en el teclado porque tenía un beat predeterminado que me gustó, que sentía que funcionaba muy bien y que iba a estar cagado de usar. Y entonces, literal, es pues ese sonido con el BPM que escogí, que ya no me acuerdo cuál es el BPM. A ver, por aquí está. Eh, tempo 120 bits. Pues es como lo más básico, 120 bits y es el beat pues, del teclado predeterminado. Y entonces ese es el beat como tal y encima empecé a hacer layers pues como yo escuchaba que medio que tenían esta armonía las rolas de los artistas que les dije, Duran Duran, The Clash, y estos grupos ochenteros ingleses y estadounidenses. Entonces, a ver, estos son los teclados. Y pues igual, era como un sonido de teclado sonido de sintetizador del teclado mismo. Y luego le empecé a sumar guitarras. Entonces voy a mutear aquí las guitarras y también el bajo, que todo viene del mismo lugar. Y le voy a poner play y luego les voy a desolear para que escuchen como la diferencia. Shout. They always told me not to live it up and not to go my mind. Shout. They always told me not to live it up. Entonces, si se dan cuenta, como que llena bastante el espacio tener como estas guitarras como en el registro medio y luego el bajo que pues, nos da un soporte rico pues, en las frecuencias graves y entonces como que ya hace que la canción no suene tan vacía, sino que tenga más cuerpo y más movimiento. Y bueno, están las voces, ¿no? Que como que tiene dos capas. Primero está el shout, que tal cual es un shout, y hay como una respuesta que es como and live it up and move it up. Shout and live it up and not to go on my midnight walk. Shout. They always told me not to live it up, but this will be my getaway. Shout. Y entonces esta es como la primera parte de la canción y luego pasamos es como el verso, ¿no? Y luego pasamos al coro y en el coro ya, además de todos estos elementos que ya teníamos, un poco para contrastar, paran las guitarras del principio y ahora entra como esta tipo marimbita pues chistosa que no se le iba a poner originalmente, pero en ese momento mi pareja pues, le gustaba como justo esos sonidos como chistosos que aparecían en la música ochentera y entonces la puse nada más como pues, para ver si le gustaba a ella, ¿no? Y la verdad acabó funcionando bastante bien. Entonces, este es como el coro. Everybody told me not to shout, shout, and live it up, shout.
no matter what they say. Shout, shout, and live it out, shout. Entonces, ahí puse un poquito el solito de la marimba esta digital, que está chistoso, como, no sé, como que te da como ganas de bailar un poco, no sé. Y algo divertido de este coro es pues, como las backing vocals, que creo que son estos canales. A ver. Shout, shout. Sí, justo. O sea, como que esos shouts puse literalmente a mi prima, a mi pareja en ese momento, a su hermana, a decir shout en la sala de sus casas y lo grabé así como medio lejos para que tuviera esta reverberación natural del espacio y pues esto funcionó bastante bien, creo. Y pues haces como el coro. Luego tenemos como una especie de interludio puente cuando se termina el coro. We're gonna rock like a lion. Shout, shout. They always told me not to live it up. Y retoma otra vez el segundo verso. Y estos gritos que puse en medio, pues muchos son literalmente como de que agarrar aquí loops en el Logic de gente gritando, gente riéndose, y otros que grabé de igual familia, les pedí que gritaran. Y entonces los puse ahí y los combiné todos. Y entonces, pues todo este bonche de tracks son esos sonidos de gritos y de risas y así. Y pues luego pasamos al final, que es como quise honrar esos luego finales de fade out que tienen usualmente varias canciones de los ochentas y actualmente también se usa mucho, que nada más como que se va muriendo la canción, como con una repetición de la cadencia. Y entonces, Shout, and live it out, shout. Believe me when I'm gone. Shout, shout, and move it out, shout. I'm gonna roll like a lion. Shout, shout, and move it out, shout. We're gonna rock like a lion. Shout. entonces ahí a la hora de masterizar, pues, pedí al ingeniero de máster que fuera como disolviéndola poco a poco en este fade out y ya para que terminara así la rola en esa onda. Y una cosa, un verso que escribí, bueno, una línea que escribí en la letra que me gusta mucho es que dice, I'm gonna roar like a lion, que creo que es justamente como, pues si piensas en un león rugiendo, pues es como el grito más como primordial de la naturaleza, siento, o sea, como esa expresión, pues casi animal que podemos llegar a tener. Y pues eso, creo que es eso es a grandes rasgos. No sé si, sí, es distinto, sí, claro. Y bueno, y antes que nada, gracias, porque sí, entiendo que puede ser divertido e interesante como diseccionar y meterse como a las entrañas de una canción y ver de dónde viene y por qué viene de ahí, bla, bla, bla. Entonces, la neta está bien padre que estén haciendo esto, está bien padre su proyecto y gracias por hacerme parte de él y poderles enseñar la sesión de Shout que nunca había enseñado. Este, em, y pues sí, o sea, la onda con Laila Índigo pues es ahora que somos 4 personas que formamos parte de la banda y entonces ya la dinámica justamente es distinta por razones obvias, ¿no? O sea, ya no estoy yo ahí decidiendo todo los aspectos creativos, sino que pues ya se involucra sentarse sobre todo con Rodrigo, que es el guitarrista,
que es con el que pues tengo como esta afinidad creativa para escribir canciones. Y entonces, pues es como literal juntarte con alguien, en este caso Rodrigo, y por fortuna tener esta conexión pues extraña en la que nos podemos entender y complementarnos muy bien el uno al otro en cuanto a líricas y, o sea, como que él es muy bueno haciendo melodías y intentando como algunas cierto tipo de estructuras internas en las canciones y yo soy bueno como dándole el aspecto lírico y un poco sonoro a esas partes a veces y entonces como que funciona bien. Y luego ya Luciano, que es el bajista, y Mike, que es el baterista, pues se meten sobre todo en las partes de después del proceso, pues para empezar a construirlas un poquito más como banda, ¿no? Pero hasta ahorita lo que ha sido el proceso de composición ha sido más como Roy y yo juntándonos para desarrollarlas y luego ya se unen Lush y Mike. Y de hecho, no sé si escucharon esa rola y si no se la recomiendo. Tenemos una que se llama Miel en la Sal, que también tiene un poco esta onda medio ochenterona, sí, ochenterona. Creo que nos gusta en general, como darle esta, sobre todo en la mezcla, como este carácter de esta época, pues, de hace unos ya 40 años más. Pues, a ver, a propósito de esta sesión que hemos tenido con ustedes hoy, pues sí les diría que escuchen Miren la Sal, porque también, como les digo, tiene este vibe ochentero muy rico. Y luego se pueden tal vez ir a Soñar, que es la que me contaron que escucharon, que también va por ahí, pero un poquito más actual. Y de ahí, pues, que el algoritmo les sugiera o pónganle en aleatorio en nuestro Spotify o Apple Music y a ver por cuál les lleva. Porque luego nos vamos también a lo folky de repente. Hay una que se llama Jardín, que es muy bella porque tiene un arreglo de cuerdas, tiene un arreglo pues, un poquito más orquestalón y como de instrumentos más acústicos que pues un poquito refresca esa otra parte. Sí, pues por lo pronto estamos grabando un EP que va a Ok. salir yo creo que el siguiente semestre y, y nada, pues vamos a tocar en una boda, pero pues no los podemos invitar porque pues está como, o sea, como que decidí un poco que mi proyecto como solista va a ser mis scores, las piezas que estoy haciendo para películas, Ya. pero sí tengo como este proyecto que no he dejado no he dejado de tener el dedo en el renglón, que es un proyecto que quiero que se llame Flores, que es un álbum de canciones que quiero escribir con puras mujeres, o sea, como una canción con una amiga, una canción con mi pareja, una canción con otra amiga, o una canción con mi prima, así como un disco en la que coescribamos las canciones. Creo que va a estar lindo. Sí, justo, o sea, como que empecé a meterme más full a esto hace como 1 o 2 años, entonces todas las pelis que grabé el año pasado, o los cortometrajes que grabamos, pues sí, el año pasado, hace 2, apenas empiezan a salir a la luz. Entonces, el primero que se estrenó fue una peli que se llama Campeón Gabacho, que se estrenó en South by Southwest, en el festival de Austin, Texas. Eh, y entonces, pues estamos esperando a ver cuándo estrena comercialmente, pero pues este año hay tres pelis que van a salir con música mía y de Manu, mi socio, que también luego compongo